A continuación va a intervenir Gaspar Llamazares. Gaspar es diputado de Izquierda Unida por Asturias, es portavoz de la Comisión de Justicia, Sanidad, Servicios Sociales, además de la Comisión Mixta por el Estudio del Problema de las Drogas. En febrero de 2013 fue elegido portavoz de Izquierda Abierta, ha sido coordinador general de Izquierda Unida, impulsor del Frente Único y es uno de los diputados más activos en el Parlamento. Es médico de profesión y es un líder político en la izquierda de este país, que necesita poca presentación, pero bueno, había que decirlo. Y como no podía ser de otra manera, en esta andadura que hacemos esta noche aquí en Totana, en la presentación de convocatoria por el cambio, creo que es la persona ideal para que nos acompañara en esta presentación esta noche. Gaspar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo agradezco la invitación a esta convocatoria por el cambio, que ha estado precedida por una visita a una de las asociaciones más cercanas y con las que he tenido más relación en la época de presidente de la Comisión de Sanidad. Yo he visto cómo hace 20 años los pacientes de enfermedades raras son aquellas que tienen una incidencia mínima, tienen un número de afectados muy pequeño, pues se desenvolvían con dificultades porque no había fármacos o había fármacos muy poco desarrollados, porque no tenían capacidad de interlocución ni de presión ante las administraciones públicas, porque normalmente nuestro sistema sanitario estaba hecho para otras enfermedades, para enfermedades agudas, fundamentalmente pues, en el ámbito hospitalario, y por tanto, digamos que no acogía deficientemente a estas patologías. Yo he visto cómo estas organizaciones se fueron uniendo hasta acoger en estos momentos, la Federación de Enfermedades Raras, aproximadamente 3 millones de pacientes, 3 millones de enfermos, lo cual ya no es una enfermedad rara, ¿no? Es una enfermedad muy común, ¿no? Y cómo se convirtieron prácticamente de un pepito grillo que a veces aparecía en, digamos, el diálogo sanitario, en un interlocutor muy contundente en el ámbito sanitario, un interlocutor serio, que era capaz de hablar de tú a tú con la administración sanitaria, sea esta autonómica o la propia administración central. Bueno, yo creo que es un homenaje a esas asociaciones, es un homenaje a la organización de la gente, es un homenaje a la autoayuda, porque ahora en la crisis las enfermedades raras tienen sus propias organizaciones que tienen muchas dificultades, pero siguen siendo organizaciones acogedoras, siguen de alguna manera paliando los recortes y los efectos de la crisis y siguen presionando a las administraciones y animando a las familias, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues puede parecer una anécdota esa explicación, pero para mí es una metáfora de cómo se reacciona, en mi opinión, en positivo ante una situación crítica. Estas gentes han sabido cómo reaccionar y era, bueno, pues otras harían lo mismo. No, yo he visto cómo en mi periodo también de presidente de la Comisión de Sanidad, cómo una enfermedad tenía 4 y 5 asociaciones representativas. Cada una porque había una razón, seguramente una razón de peso, ¿no? No se entendía con la otra organización, tenía un matiz con la otra organización, pero no eran interlocutores, sencillamente, de sus enfermedades, no eran interlocutores, no eran fuertes, no realizaban actividades de autoayuda, en buena medida seguían bastante solos. Yo creo que habría que tomar nota de organizaciones como la Federación de Enfermedades Raras, que sí ha sabido representarse, ha sabido
garantizar la autoayuda y ha sabido también ser un interlocutor. Bueno, puede parecer que está fuera de mi ámbito político, bueno, a veces me puede la parte sanitaria o la vocación sanitaria, pero para mí tiene un hondo sentido político y agradezco que me hayan invitado a ver su sede y a ver las actividades que están haciendo. Pero paso a la realidad de nuestra epidemia, de nuestra peste. Es una peste. Lo que estamos viviendo en términos de Albert Camus es una peste. Para Albert Camus la peste era el nazismo, aquello que estaba alarmado, dice el personaje de Rie al final, y que en una sociedad feliz provoca el malestar y al final la enfermedad. Bueno, pues esta peste que llevamos hace ya 6 años de peste económica, 2 años de peste política, más quizás si nos proyectamos a el último año y medio o 2 años del gobierno anterior, y realmente parece que todo es negro, ¿no? Que en este bienio, algunos dirán cuatrienio, todo es negro, y seguramente el interés es que aparezca esa oscuridad y esa desesperanza. Yo recuerdo una viñeta del Roto donde 2 personajes dentro de un túnel dicen: «¿Qué oscuro está esto?». Y dice el otro personaje: «Pues si miras cómo está afuera». Bueno, pues yo creo que esa es la sensación que tenemos, ¿no? Después de 2 años. No me imagino la que tenéis vosotros después de 19. No quiero ni pensar. Por tanto, me siento convocado a esta convocatoria y tenéis mi empatía en relación a lo que habéis y a lo que sufrimos todos, lo que se ha dicho aquí del sufrimiento. Pero no es únicamente la oscuridad lo que estamos viviendo. Hay luces y no las que dice Montoro al final del túnel, porque Montoro habla de las luces al final del túnel, pero realmente es el túnel por la parte de atrás. Es la entrada del túnel, es el pasado, esas son las únicas luces que ve el Partido Popular. Pero hay otras luces. Hay otras luces que parecía se habían apagado con el movimiento 15M, pero que han fertilizado. Han fertilizado el movimiento en contra de los desahucios y han fertilizado en otros sitios, y yo ahí buscaría una unidad entre diversos, incluso entre contrarios. Han fertilizado en nuevos movimientos como el movimiento antidesahucios, pero han fertilizado en movimientos tradicionales, clásicos. Veamos lo que ha pasado recientemente con el movimiento de las basuras en Madrid. ¿Quién iba a pensar? Yo cuando escuché por primera vez, cuando subía por la Gran Vía, me dijo uno de ellos, uno de los arrenderos, me dijo: «Vamos a una huelga indefinida». Bueno, como político lo primero que pensé: mala salida tienen las huelgas indefinidas. Ese fue mi primer pensamiento, ¿no? Fue un pensamiento conservador. Fue un pensamiento conservador porque ellos estaban decididos, iban a defender su dignidad. Y además estaban convencidos de que podían perderla. Yo creo que pensaban que podían perderla, pensaban que la iban a perder. Pero iban a defender ante todo su dignidad. Y yo creo que eso es muy importante y es un movimiento clásico que alguien daba por perdido. No es verdad. No están perdidos, no está perdido nadie de este movimiento. Y hemos visto, bueno, pues las mareas que mañana se manifiestan en Murcia, ¿no? Las mareas que también, bueno, pues significan algo que, acercándonos más a la política, pues tiene un significado muy parecido a esta convocatoria. ¿Qué es esta convocatoria? ¿Con qué es el Frente Amplio? ¿O qué es lo que queramos llamarle? Pongamos el nombre que le pongamos. Lo que pretende es transformar las mareas en una respuesta política. La respuesta social en una respuesta política. Las mareas, bueno, pues han sido también muy importantes. Yo creo que tienen otro mensaje, ¿no? Las mareas, al menos la de mi sector, ¿no? El que mejor conozco, que nadie esperaba por nosotros, nadie esperaba por los médicos, ¿no? Nadie esperaba por los sanitarios, nadie esperaba que fueran capaces de conectar con el movimiento sindical, de conectar con los ciudadanos, con los pacientes, además de tener una presencia también técnica y de gestión frente a los modelos de gestión del poder, ¿no? Que le contestaran al poder, que le dijeran: «No, yo tengo soluciones distintas y mejores que las tuyas». Y lo hicieron. Y lo hicieron, y es verdad que la cosa está en el alero todavía, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hay un lío descomunal allí, bueno, pero yo os
comento, ¿no? Algo que no se ha sabido ni siquiera desde el punto de vista público. La última convocatoria del Pleno del Tribunal Superior se silbó al presidente porque intentaba doblegar esa decisión. Eso no tiene precedentes en la justicia de este país, no tiene ningún precedente. Eso demuestra que han llegado a una alianza mucho más amplia que la alianza sanitaria, a una alianza social y política muy amplia en defensa del sistema sanitario público y que la gente sabe lo que se juega. Por tanto, yo creo que es también un hecho muy importante que muestra cómo, a pesar de lo negro de este periodo, del bienio, del cuatrienio negro, sin embargo hay luces, hay señales que apuntan en el sentido de un cambio, en el sentido del cambio que aquí estamos proponiendo, ¿no? Y sigo en esta deformación profesional que me ha producido pues esta presencia aquí en Totana. La deformación profesional me ha hecho recordar, bueno, cuando la huelga de las basuras me obligó a volver a leer y a recordar La malaria urbana de Giovanni Berlinguer, uno de los libros que están en mi vocación de salubrista, que leí en la época de universitario, que me motivaron, provocaron que yo hiciera salud pública, ¿no? Pero lo que estamos viviendo a mí me remite a uno de mis libros preferidos y a uno de mis autores preferidos, que además es El centenario, de Camus, ¿no? De Camus. Yo creo que la peste tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. ¿Cuál sería el vacilo de esta peste? Bueno, por acercarme, digamos, a lo más sensible de la gente, es el egoísmo, es la especulación, es la corrupción. Ese es el vacilo de esta peste. Vacilo que está presente, lo dice Camus, como digo, al final de su obra, sigue presente, no se muere ese vacilo, sigue presente, pero hay que acallarlo. Y ese vacilo de la especulación, ¿en qué terreno ha crecido durante estos años en nuestro país? ¿Cuál ha sido el terreno del crecimiento de la peste? Pues el terreno del crecimiento de esta enorme crisis económica provocada por la especulación ha sido fundamentalmente la desigualdad. Es lo que no decimos, lo que no acabamos de transmitir a los ciudadanos. Precisamente ha sido el periodo más largo de desigualdad económica y política, desigualdad de medios y de poder, el que ha sido el caldo de cultivo del vacilo, el caldo de cultivo de la peste. Ese es el marco en que nos hemos movido durante este tiempo y tendremos que dar solución a los dos problemas, ¿no? Al problema de la especulación y de la corrupción y al problema que late en el fondo, que es la desigualdad de la economía y la desigualdad del poder. Sin embargo, en este momento, al igual que en la peste también, la primera reacción es aprovechar la crisis para profundizar la desigualdad. La primera reacción, yo creo que, no me acuerdo quién era, que en términos clásicos decía, una crisis es un golpe contra los de abajo, para redistribuir el poder y la economía hacia los de arriba. Bueno, pues digamos que lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo en estos momentos es el golpe. El golpe, en nuestro caso, el golpe de los acreedores, el golpe del sector financiero contra la inmensa mayoría de los ciudadanos y contra los países y gobiernos que los representan. Eso sí, con un problema añadido, y es que algunos gobiernos, muchos gobiernos, desgraciadamente por eso hay el deterioro que hay de la política, muchos gobiernos se han convertido en un caballo de Troya, que lejos de defender la ciudad, en términos clásicos, eso es política, lejos de defender la política, lo que han abierto es las puertas al enemigo. Incluso han colaborado en el saqueo de la ciudad. Por eso está la política como está. Por eso tenemos la crisis que tenemos en estos momentos. Y por eso tenemos tantas dificultades para ver las luces, para ver, bueno, pues las expresiones de salida a la crisis. Bien, yo creo que, sin embargo, como he dicho antes, hay expresiones de salida a la crisis. En la peste, además, yo creo que por los que estamos aquí, es que nos parecemos mucho. En la peste, primero se intenta enfrentar a los ciudadanos
con los pocos que se dan cuenta. Los pocos que se dan cuenta y que ven la enfermedad, denuncian la enfermedad, sin embargo, en un inicio son considerados también ellos apestados. La administración colonial, que en este caso es nuestro gobierno, la administración colonial lanza a la inmensa mayoría contra los que ven la peste y las consecuencias de la peste. Esa es la primera reacción. Podríamos decir que nos encontramos en ese momento, en el momento en que se da el golpe para convertir la crisis en un nuevo beneficio de unos pocos, el golpe en el que estamos viviendo, la reforma laboral, la reforma sanitaria, la reforma educativa, es un golpe contra el Estado social. Pero no es suficiente, o la gente se está resistiendo, no vas con suficiente velocidad, lo dice la Troika, lo dice la Unión Europea. Ustedes les faltan 36.000 millones de recorte, pero si es que 36.000 millones de recorte no es que ya sea el colapso en el que vive nuestro país, es la muerte de nuestro país. Pero digamos que esa es la idea que tienen en estos momentos de cómo solucionar la crisis, primero lanzando unos contra otros, y si no es suficiente lanzar unos contra otros, hay una imagen preciosa en La peste de Camus, que es: y cerraron las puertas de la ciudad y las ratas se hicieron con la ciudad. Esta es una imagen preciosa. ¿Cuáles son las puertas que intentan cerrar en estos momentos? Que es una imagen al mismo tiempo de la debilidad del poder. Bueno, pues las puertas es la ley de seguridad ciudadana, el código penal y el anuncio de una ley de servicios mínimos en la ley de huelga. Es decir, acabar con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, diciendo que lo hacen por razones de libertad y de seguridad. No, lo hacen únicamente por razones de su seguridad frente a los mercados, de su seguridad frente al golpe de los especuladores, al golpe de los acreedores, pero realmente lo hacen en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero es una muestra de debilidad, no es una muestra de fortaleza. Es la muestra de que su golpe ha fracasado y que necesitan medidas autoritarias, que necesitan ir más allá del consenso con el egoísmo, ir más allá del consenso con la corrupción, necesitan ir más allá con el palo, fundamentalmente, y mucho más que la zanahoria. Yo creo que es en lo que estamos, en una imagen de debilidad. Pero termino diciendo los que estamos aquí. En la obra de Camus aparece un sacerdote, en la obra de Camus aparece alguna gente desesperada, alguna gente con desesperanza, pero hay un grupo en torno, y no quiero ponerme yo en el centro, en torno al doctor Rie, ¿no? Hay un grupo que no solamente tiene esperanza, sino que además tiene una voluntad férrea de acabar con la peste, una voluntad indomable de acabar con la peste. Y organiza su entorno, organiza un grupo de sanitarios, de ciudadanos que empiezan a ir casa por casa intentando acabar con la peste. Finalmente termina con ella, finalmente esa voluntad férrea acaba con la peste. Hay quien dice que en la obra viene a ser un final, digamos, cantado, un final anunciado, ¿no? Pero digamos que todas esas manos, la de la esperanza, la de la fe y también la de la organización, son fundamentales para acabar con la crisis, para acabar con la peste. Bueno, pues yo creo que lo que hoy tenemos aquí es en buena parte eso. Las organizaciones que están parando los desahucios, las organizaciones que están defendiendo la sanidad pública, la educación, los servicios sociales. Yo no daría una imagen catastrofista. Yo creo que la están defendiendo, es decir, que no nos han derrotado, que no han conseguido sus objetivos finales y que por eso van directamente a utilizar medidas de fuerza, pero precisamente esa fuerza es al mismo tiempo su debilidad. Y ha llegado una etapa en mi opinión muy importante en que es necesario sumar todas esas fuerzas. Las organizaciones sociales han demostrado y continuarán demostrando su resistencia. Y ahora también las organizaciones sociales, las fuerzas políticas, los ciudadanos individuales tienen que proponer una salida, tienen que organizarse para una salida. De eso se trata con esta propuesta, con esta convocatoria, con este movimiento.
¿Qué hacer desde las fuerzas políticas? Yo creo que Izquierda Unida es consciente, Izquierda Abierta es consciente de que no representa al conjunto de ese movimiento tan amplio. Y además sería equivocado pretender representarlo, que no lo monopoliza, pero que quiere formar parte de él. Y yo creo que es muy importante que forme parte de él. Pero al mismo tiempo que queremos aprender de él. Es decir, que hay cosas que este tiempo nos ha demostrado. Hay debilidades que hemos visto, que no veíamos, ¿no? Y hay otras cosas que sabíamos que los tiempos han demostrado que es necesario cambiar. Y por tanto, me imagino y creo que vamos a saber cambiarlas. Vamos a saber sumar mejor y con mayor amabilidad a otras fuerzas políticas a este proyecto. Estar con más gente, no buscando el carnet, ni buscando la identidad, sino fundamentalmente buscando una salida, ¿no? Y luego, por otra parte, que necesitamos un mestizaje, necesitamos una mezcla que evite esa calificación de clase política. Yo creo que necesitamos romper ese cliché, esa clasificación, esa calificación que hace la derecha para desmontar el único medio que tienen los ciudadanos de defenderse, que es hacer política en el sentido de defender intereses colectivos. Decía Camus que basta con el sentido común, basta con la generosidad y basta con la voluntad para ser un buen político. Decía eso Camus, que no se necesitaban grandes genios. Pues eso lo tienen todos los ciudadanos y yo creo que eso es lo que en estos momentos estamos tratando de recomponer. Y será necesario que las candidaturas, que los programas, que las propuestas sean diferentes y será necesario que aprendan de todo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Pero tendremos que aprender al mismo tiempo que hacer. Y por tanto, esta convocatoria trata de eso, de aprender y de hacer. Y termino con la manifestación de mañana. Mañana se convocan las mareas y mañana el delegado del gobierno había decidido que las marchas no eran las que se pedían, sino que eran 2. Bueno, pues, ¿quién lo iba a decir? Con un poder tan conservador como el Poder Judicial le ha dicho que no, que las marchas son las que quiere la gente. Yo creo que esta marcha no la para nadie y es la que quiere la gente. Nada más, muchas gracias. Que subierais todo un momentico, hacernos la foto de rigor. Y los compañeros, los concejales de Izquierda Unida aquí presentes y el jefe regional. Tengo yo una contigo también, Cuando digáis, no vamos a dar la... Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Qué dices?